Dr. Kinsey Fortier, un reconocido obstetra con más de 40 años de experiencia en Nevada. A lo largo de su dilatada carrera, engañó a pacientes desesperadas por tener hijos inseminándolas con su propio esperma, en lugar del de sus maridos. Se dice que dejó embarazadas a cientos de mujeres sin que ellas lo supieran. Y por supuesto no están de acuerdo con ese comportamiento. Pero no podemos decir con seguridad si fue para satisfacer sus necesidades o para extender el linaje. Lo que sí sabemos es que el Dr. Kinsey Fortier llevó a cabo esta mala conducta en secreto durante 4 décadas. Y no fue hasta 50 años después que se reveló la verdad. Pero el caso no fue juzgado debidamente. Y estás siguiendo el caso de Kinsey Fortier, el obstetra que embarazó en secreto a cientos de mujeres con su propio esperma en el canal Thrilling Story, donde exploramos los casos más misteriosos y las historias más emocionantes de las que probablemente nunca hayas oído hablar. Y como siempre, antes de enterarte de este misterioso accidente, no dudes en dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para apoyarnos. Y ahora, aprendamos más sobre este asunto. En diciembre de 2020, se estrenó en Estados Unidos un documental llamado Baby God. La película trata sobre un famoso ginecólogo del estado de Nevada, llamado Kinsey Fortier. Durante un periodo de 40 años, de 1940 a 1980, colocó secretamente su propio esperma en los cuerpos de innumerables mujeres que querían tener hijos. A medida que los niños crecieron, se dieron cuenta de que su pariente de sangre no era el padre que los crió, sino un extraño obstetra. ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Cómo lo utilizó el Dr. Kinsey Fortier? La historia comienza con una familia en Las Vegas, Nevada, en los años 60 del siglo pasado. Katy Olm, de 22 años, y su esposo tienen una vida de casados muy dulce y feliz. La joven pareja siempre deseó tener su propio hijo. Pero pasaron los años y el estómago de Katy Olm todavía no mostraba signos de movimiento. La pareja estaba muy preocupada porque la infertilidad era un tema delicado y tabú en aquella época. En 1966, la pareja fue en secreto a un hospital de maternidad local para ver a un famoso obstetra. Este médico realizó una cirugía para insertar el esperma de su marido en el cuerpo de Katy Olm. La cirugía fue exitosa. Un año después, nació la niña. Su nombre es Wendy Batst. Wendy tuvo una infancia feliz, con un padre que era un soldado encantador y una madre que siempre la amó mucho. Pero a medida que crecía, Wendy tuvo muchos cambios extraños que confundieron a sus padres. La apariencia de Wendy no se parece en nada a la de su padre y su personalidad también es muy diferente a la de sus padres. Sin embargo, a la pequeña familia esto no le importó demasiado. El tiempo vuela, ya han pasado más de 50 años. La pequeña Wendy se ha convertido en agente de policía y ha logrado un progreso notable en su carrera. Después de más de 32 años de trabajo, Wendy se jubiló. En esa época estaba muy interesada en la tecnología del ADN y quería completar su árbol genealógico. En 2018 decidió hacerse una prueba de ADN, pero los resultados la sorprendieron. Wendy Batst era hija única y no tenía hermanos biológicos, pero su ADN de repente reveló muchos hermanos consanguíneos. Las investigaciones revelaron que estas personas nacieron entre 1940 y 1980 y su padre era la misma persona. El famoso obstetra y ginecólogo Kinsey Fortier. Con décadas de experiencia como oficial de policía, la intuición de Wendy le dijo que podría haber una terrible conspiración detrás de este incidente. Wendy hizo una investigación con el Dr. Kinsey Fortier. Pero justo cuando comenzaba la investigación, recibió la noticia de que, lamentablemente, el obstetra había fallecido en noviembre de 2006. A la edad de 94 años. A lo largo de su vida, el obstetra Kinsey Fortier fue conocido como un hombre humilde con un talento extraordinario. Kinsey Fortier nació el 16 de septiembre de 1912. Después de graduarse de la universidad con excelentes resultados, aprobó el examen de doctorado en medicina en la Universidad de Minnesota. Al finalizar sus estudios, dirigió un pequeño hospital y comenzó su propio negocio. Su experiencia laboral es impresionante. Primero ejerció como médico en Reno, Nevada, y luego se mudó a Las Vegas. Estudió medicina general, eligiendo especializarse en obstetricia y ginecología. Y durante este tiempo recibió un certificado de la Junta de la Universidad de Minnesota. Después de un tiempo,
Trabajó en el Hospital del Ejército de Estados Unidos y luego en el Hospital de la Base de la Fuerza Aérea, lo que supuso el punto culminante de su carrera. Más tarde rechazó la oportunidad de ser ascendido a general, abandonó su carrera militar y decidió continuar su carrera médica. En la década de 1960, Kinsey Fortier fundó un hospital para mujeres. En 1991, con más de 60 años de dedicación a la obstetricia y ginecología, Kinsey Fortier fue nombrado Médico del Año de Nevada. Sus aportaciones merecen respeto. Sin embargo, según la investigación de Wendy, las acciones que ha estado ocultando en la oscuridad hacen que la gente se estremezca. Desde la década de 1950, además de obstetra, Kinsey Fortier también practicaba la inseminación artificial, una tecnología avanzada que rara vez se utilizaba en aquella época. El Dr. Kinsey Fortier tiene buenas técnicas y altas tasas de éxito, atrayendo así a un gran número de parejas que desean tener hijos. En aquel momento, la tecnología de inseminación artificial estaba apenas en sus primeras etapas de aplicación. Aprovechando la escasez de bancos de esperma y la gestión caótica, Kinsey Fortier utilizó su propio esperma para inseminar artificialmente a sus pacientes. Esta práctica continuó durante 40 años y, bajo las manos de Kinsey Fortier, familias que anhelaban tener hijos lograron concebir, dar a luz y criar a sus hijos con amor y esperanza. Kinsey Fortier se convierte naturalmente en un médico exitoso que siembra vida en las vidas de niños recién nacidos. Pero luego, décadas después, familias infértiles que pensaban que eran muy felices tuvieron que enfrentar una infelicidad extrema cuando descubrieron que el niño que dieron a luz y criaron no era su hijo biológico. Tras investigar más a fondo, Wendy descubrió muchos casos similares. Brad Gurko tiene una historia similar a la de Wendy. Su padre adoptivo fue compañero de equipo del Dr. Kinsey Fortier. Los dos tenían una muy buena relación mientras estaban en el ejército. Por eso, el padre de Gurko siempre confió en el obstetra, sin pensar nunca que sería engañado por su mejor amigo. El padre de Gurko lo vio crecer todos los días. El niño realmente se parece al Dr. Kinsey Fortier cuando era joven. De hecho, antes de que Gurko muriera, su madre tuvo dificultades para intentar quedarse embarazada. Y su padre no tuvo problemas. Sin embargo, el Dr. Kinsey Fortier utilizó su propio esperma para la fertilización. Sin saber el impactante secreto de Kinsey Fortier, el padre de Gurko incluso pensó que su madre había actuado de manera inmoral. Utilizando la tecnología del ADN, Wendy pudo encontrar 24 hermanos con el mismo padre que Kinsey Fortier. Entre ellas, hay una historia que realmente deja a la gente asombrada. Siempre pensó que tenía sangre nativa americana, hasta que descubrió la verdad cuando se hizo una prueba de ADN. Mike Otis, nacido en 1949, pensó que no debería haber existido en este mundo. De hecho, cuando Mike tenía 20 años, su madre, Dorothy, tuvo una enfermedad ginecológica y acudió al hospital Kinsey Fortier para un chequeo. No mucho después de ser tratada por este médico, la madre de Mike descubrió que estaba embarazada. Ella pensó que Mike era su hijo con su entonces novio. Y años después, a través de una prueba de paternidad, Mike se sorprendió al saber que el Dr. Kinsey Fortier era su padre. Kinsey Fortier era verdaderamente loco y cruel al obligar a mujeres jóvenes solteras a acudir al médico para hacerse pruebas de embarazo. De hecho, Kinsey Fortier y su esposa tienen 5 hijos, y él también adoptó una hija. Lo inesperado fue que cuando su hija adoptiva tenía 17 años, esgrimió razones de salud para aplicar la técnica de transferir esperma a su cuerpo, dejándola embarazada sin necesidad de tener relaciones sexuales. A los 17 años, la niña no sabía cómo manejar la situación, se vio obligada a dar a luz a un bebé, no tenía dinero para criar al niño. La madre envió al niño a la agencia de bienestar local. Ese niño era Jonathan Stellan. Al crecer en un orfanato, Jonathan aprendió sobre su vida y sus orígenes a través de pruebas de ADN, con la esperanza de encontrar a sus padres biológicos. Y cuando se volvieron a encontrar, fue Kinsey Fortier quien le contó a Jonathan toda la historia. Se enojó y le dijo a la prensa: "Siento que Kinsey Fortier simplemente disfruta haciéndolo", creando un sentido de corrupción, disfrutando de la confianza de los pacientes y sus familias en él. Y la hija adoptiva no era la única de la familia a la que maltrataba. A principios de 2000,
Cuando Kinsey Fortier tenía 87 años, fue demandado por su hijo por abusar de sus 5 hijos biológicos. El hijo dijo que su padre era un pervertido loco que había abusado de muchas personas. Y el día que murió también fue el día en que se sintió más feliz, porque fue cuando estuvo realmente seguro. Dicho esto, ¿será castigado adecuadamente el repugnante obstetra? La respuesta es no. En la década de 1970, los bancos de esperma estadounidenses se desarrollaron aún más y las normas de inseminación artificial se hicieron cada vez más estrictas. Kinsey Fortier dependía de su fama y de millones de dólares para ganarse la vida cómodamente hasta principios de la década de 2000. Cuando la tecnología del ADN se volvió ampliamente disponible, sus malas acciones quedaron expuestas. No solo fue demandado por su hijo, sino que su verdadera identidad también fue descubierta por un paciente. La desastrosa caída de Kinsey Fortier se produjo a principios de 1996, cuando una de sus antiguas pacientes, Mary Craddock, presentó una demanda alegando que él la había embarazado con su esperma 2 veces en la década de 1970. Posteriormente ella dio a luz a 2 hijos, un niño y una niña. A finales de los 90, a través de pruebas de ADN de sus hijos, descubrió la verdad y demandó a Kinsey Fortier con la esperanza de recibir $14 millones en daños. Sus acusaciones sorprendieron a la comunidad médica de Nevada, donde Kinsey Fortier era muy valorado como comandante de la unidad de reserva médica en la base de la Fuerza Aérea Nellis. Líder de la Academia Luterana FAT y miembro de la Junta del Hospital Memorial del Sur de Nevada. Además, este obstetra sin escrúpulos también fue demandado por 2 mujeres por utilizar su esperma en una inseminación artificial para engañarlas. Pero al final, todos estos casos fueron resueltos por Kinsey Fortier mediante un acuerdo judicial. Tampoco le revocaron su licencia médica. Los abogados de Kinsey Fortier en Nevada dicen que no existe una ley clara que prohíba a los médicos utilizar su propio esperma para la inseminación artificial. Así, el vacío legal salvó a este obstetra de un castigo legal. Pero, por supuesto, la reputación de Kinsey Fortier todavía se vio afectada. Cerró su hospital y solicitó una orden judicial contra su discurso. Al no permitir que el demandante hablara de ningún detalle relacionado con el caso, Kinsey Fortier también transfirió todos sus activos millonarios a un fondo fiduciario, escapando así a severas sanciones económicas. En 2006, Kinsey Fortier murió a la edad de 94 años. En ese momento, todavía no se enfrentaba a ningún castigo grave. En cuanto a las familias de las víctimas, los maridos no pueden aceptar la realidad de haber sido engañados durante décadas. Las esposas aún tienen que soportar el dolor de la violencia, los hijos no saben cómo afrontar sus orígenes. El gran mundo siempre contiene cosas muy extrañas, es muy lamentable que en este caso el malo no haya recibido un castigo adecuado. ¿Qué opinas del caso de hoy? Por favor, deja tus comentarios a continuación para discutirlos. Y antes de irte, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al día de los casos más clásicos.